Señor. Le damos un aplauso fuerte, hermanos, a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hay algo, hermanos, muy interesante antes de yo darle el micrófono al hermano Bolaines. Y fíjense, hermanos, de que cada vez que a través de sus vasos nos habla, hermanos, del cansancio. Yo sé, hermanos, que todos físicamente hablando nos cansamos, pero muchas veces, hermanos, hay un cansancio íntimo, espiritual en nosotros. Y por eso el darnos la bienvenida es bien importante. Hay gente que dice, no, ¿para qué se la dan aquí? Allá afuera nos la van a dar, pero es un paso que damos. Es un paso, hermanos, importante, y es un paso para nuestras vidas necesarias. Yo le decía un día de estos a dos personas que cuando Jesús, hermano, le dice a sus discípulos, mirad por vosotros mismos, le dice así. Si tu hermano dice pecare contra ti, dice repréndele, dice así. Y si se arrepiente, dice perdona, le dice así. Pero Jesús, hermanos, hace el énfasis de que vea por él, por el que ha sido ofendido. Porque al fin y al cabo, hermanos, como se dice por ahí, el que ofendió se le va a olvidar, pero el que queda ofendido, ese muchas veces no se le olvida, y ese es lo que va marcando la vida de él. Hermanos, al nosotros estar hoy aquí reunidos, darnos la bienvenida, darnos el abrazo, por lo menos, hermanos, damos un paso hacia adelante, y es que, hermanos amados, sabemos que el Señor está con nosotros. Y les voy a decir algo más, hermanos, tenemos que amar a Cristo con todo el corazón, pero también tenemos que amarnos nosotros también. Porque al fin y al cabo, hermanos, si vamos para el cielo, o pretendemos ir al cielo, o queremos ir al cielo, tenemos que amarnos indiscutiblemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos, porque el Señor está a las puertas, y todo lo que está pasando, solamente, hermanos amados, son señales que Cristo viene pronto por su iglesia. Le damos un aplauso, hermanos, al Señor. Yo no voy a predicar hoy, sino que está el doctor Bolaines, que puede pasar hoy. Dios le bendiga, hermanos, y estemos, hermanos, atentos a lo que Dios quiera decir. Abra su corazón y Dios lo va a bendecir. Bien, hermano, Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Vamos a prepararnos con la palabra del Señor en esta mañana dominical. Es el último domingo de este mes de mayo, y prácticamente ya estamos a la mitad del año. Es decir, el otro fin de semana ya es el mes de junio, y con ello la parte final de este año 2019. Voy a invitarlos que abramos en el libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a ver aquí. Está. 9:24 al 27 vamos a leer en esta mañana. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación
y hasta el fin de las guerras durará las devastaciones. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones a los cuales va a ser enviada en este momento. En el santo, bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Comencemos con este documental que narra el movimiento islámico a partir del 2010, con el famoso surgimiento de la primavera árabe, y que ha resurgido este fin de semana otra vez en este momento, y las expectativas entre los islámicos, específicamente los iraníes, con la aparición del Mahdi que ellos están esperando, conocido como el Mesías de los islámicos, que según la leyenda de los musulmanes va a ser un líder que se levantará en los tiempos del fin para destruir Israel, según él, destruir a los infieles, instalar el gobierno del Mahdi en el Oriente Medio. Eso es lo que nosotros los evangélicos conocemos como ese líder que ellos están esperando, como el Gog y Magog, el líder que va a liderar la guerra antes del pacto, posiblemente previo al pacto o en esos momentos del pacto, y es el panorama que vamos a ver en esta mañana. Miremos este documental. ¿Listo con el sonido, muchachos, allá? Nueva evidencia surge en el sentido de que el gobierno iraní ve la inestabilidad actual en el Medio Oriente como una señal de que el Mahdi o el Mesías islámico está a punto de aparecer. CBN News obtuvo un video exclusivo producido por el régimen iraní que dice que todas las señales se están acomodando y que Irán pronto ayudará a que el mundo entre en el fin de los tiempos. Eric Stakelbeck reporta desde Washington. Los movimientos revolucionarios que se apoderan del Medio Oriente han creado incertidumbre en toda la región, pero a los ojos del régimen iraní, el caos es una prueba de que su victoria final está cerca. CBN News ha obtenido una copia exclusiva de un video de propaganda que supuestamente ha sido aprobado en los niveles más altos del gobierno iraní. Se llama La venida está cerca y describe los eventos actuales en el Medio Oriente como un preludio de la llegada del mítico 12º imam o Mahdi, la figura mesiánica que las escrituras islámicas dicen que conducirá a los ejércitos del Islam a la victoria sobre los no musulmanes en los últimos días. Este video fue producido por un grupo llamado Los Conductores de la Venida en conexión con la Fuerza Paramilitar iraní y en colaboración con la oficina del presidente de Irán. Reza Khalili es un nombre ficticio para este ex miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán, quien compartió el video con CBN News. Khalili trabajó como un doble agente para la CIA adentro del régimen iraní. Escondemos su rostro y distorsionamos su voz por su seguridad. Hace poco la oficina presidencial proyectó esta película con mucha emoción de los clérigos. La audiencia meta son los musulmanes en el Medio Oriente y el mundo. El video afirma que Irán está destinado a levantarse como una gran potencia en los últimos días para derrotar a Estados Unidos e Israel y anunciar el regreso del Mahdi. Pone en claro que los iraníes creen que ese tiempo se está acercando. شریف تحولات و بقایای کشورهای مختلف خاورمیانه و ایران را در عصر ظهور به خوبی بیان فرمودند. El video dice que la invasión estadounidense a Irak fue anunciada por las escrituras islámicas y que el Mahdi gobernará al mundo en un día cercano desde Irak. La agitación actual en otros países del Oriente Medio como Yemen y Egipto, incluyendo el levantamiento de la Hermandad Musulmana,
también se analizan como señales proféticas de que el Mahdi está cerca. Así también la mala salud actual del rey de Arabia Saudita, un rival iraní. وخامت حال وضعیت نامشخص و مبهم او بشارتی بزرگ برای منتظران ظهور El نیست. líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, y Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah, son aclamados como jugadores fundamentales del fin de los tiempos, cuyos ascensos fueron predichos en las escrituras islámicas. Lo mismo ocurre con el presidente Mahmoud Ahmadinejad, quien según el video conquistará Jerusalén antes de la venida del Mahdi. Joel Rosenberg, experto en el Medio Oriente, es autor del libro El Duodécimo Imam. Creo que es un desarrollo muy grave. Ofrece una ventana al pensamiento del liderazgo iraní. Ellos creen que el tiempo de guerra contra Israel puede ser incluso antes de lo que muchos imaginaron. Kahlili dice que el video pronto será distribuido por el régimen iraní por todo el Medio Oriente. Explicó que su objetivo es instigar a más levantamientos en los países árabes. Eric Stakelbeck, CBN News. Es muy interesante cómo ese terreno en este momento se ha venido preparando con toda su fuerza desde el 2010 para acá en estos momentos. ¿Qué dice las profecías en respecto a eso? Una profecía del libro del Talmud. El Talmud es el segundo libro más importante dentro del judaísmo. Es como el compendio manual después de la Biblia para ellos, o el comentario más antiguo que existe dentro de la comunidad judía en eso. Para ellos es como una segunda Biblia, y entre ellos hay múltiples de profecía. Tal vez una de las más grandes posiblemente es la que me hizo recuerdo en septiembre del 2017, cuando estaba escribiendo este libro. Me llegó un documento que viene único solamente para este libro. Esa mañana mis manos temblaban, era mediodía cuando llegó mi secretaria a la oficina. El documento que había recibido fidedigno de parte de la Universidad Hebrea de Jerusalén para este libro, y era impresionante lo que me estaba diciendo. Eso me llevó a cambiar una perspectiva que en 2000 años ningún escritor escatólogo, incluyendo Estados Unidos, había visto la visión de 3 bestias, porque todo el mundo siempre solo hablan de 2 bestias, el anticristo y el falso profeta, en 2000 años, pero nadie habla de la tercera bestia. Cuando yo recibo ese documento para este libro, y que me va a dar lugar a hacer un estudio que siempre lo recomiendo para los cristianos, si es que a los que les gusta la investigación, lo profundo. Después lo hice en este video que se llama Anticristo. Lo que está diciendo ese sueño, esa visión que tuvo ese rabino en el Talmud hace 500 años, sobre la llegada de un líder en una nación que todavía no existía. La llegada de un anciano al poder, dice esa nación, que sería la nación más poderosa del mundo. Por eso ahora entiende por qué empecé a temblar yo. Porque decía que la llegada de ese líder, dice anciano y arrogante, su llegada va a producir miedo y temor y divisiones en las naciones. Y estos son las famosas sueños proféticos, que como algo así. No voy a profundizar sobre ese tema que me mandaron esa semana, que me dio lugar para el libro específicamente. Lo que quiero hablar es que esas son las famosas profecías de ellos en su libro del Talmud. En esta profecía que también encontré aquí en el libro, en el Talmud, específicamente en la Mishnah, la Mishnah, y en la parte del Sotá 9:15 del Sanedrín 97, es decir, del consejo del Sanedrín de esa época.
fue conocida esa profecía. Dice así, la profecía es amplia, yo solo la puse completamente resumida. La profecía dice que cuando esté a punto de aparecer el Mesías de Israel, recuerde que ellos todavía están esperando al Mesías. Dice que cuando esté a punto de aparecer el Mesías, será un periodo donde será fácil detectarlo. Dice que con el advenimiento del Mesías, dice, la insolencia o la juzba va a crecer. Dice que se va a levantar una sociedad eminentemente arrogante. Esas serán las características. Una sociedad completamente arrogante, es decir, rebelde en cuanto a Dios, depravada en cierta forma, en una forma de depravación sin precedente. Eso es exactamente las características, hablábamos anoche, de lo que estamos viendo en este momento. Una sociedad eminentemente insolente, una soberbia que sobrepasa todo entendimiento en este momento, espiritualmente hablando. Me decía uno de los pastores italianos, el hermano Giovanni Vicente, él es un pastor italiano y ex miembro de las fuerzas militares de la OTAN. Me decía el hermano Vicente, allá en Italia, me decía, hermano Bolaine, usted tiene que escuchar a los italianos y a los europeos la forma tan insolente con que ellos se refieren a Dios. Dijo, es para que los pelos se le pongan de punta. Ellos, los europeos, sienten un profundo, pero profundo desprecio para Dios. Y me dijo, usted lo puede ver en sus niños, los niños de la escuela en Europa. Usted los va a escuchar decir palabras espantosamente vulgares contra Dios. Y si esos niños dicen esas palabras espantosamente vulgares contra Dios, es porque eso es lo que ellos escuchan de sus padres en sus casas. Estamos viviendo esa sociedad. Luego dice, los precios van a crecer. En lo que está hablando aquí dice que va a haber un sistema de gobierno globalizado en cuanto al comercio. Es decir, que todo el comercio en forma global va a estar dirigido por un solo sistema comercial. Es decir, no habrá competencia comercial. Sencillamente, los pueblos pagaremos los precios de los caprichos que ellos imponen. Porque como no habrá competencia, eso es exactamente lo que ya estamos viviendo. En este momento todo está globalizado. Nosotros, los usuarios, no tenemos opciones que pagar los caprichos de las gigantescas empresas. Le voy a dar un ejemplo. Las empresas, las líneas aéreas. Hace 20 años atrás, uno podía coquetear con las diferentes agencias de viaje para comprar un boleto mucho más barato para viajar de Nueva York a El Salvador, o Guatemala o México, porque no estaban globalizadas las líneas aéreas. Hoy, toditititas las líneas aéreas pertenecen a 5 supercompañías mundiales. Las 5 están coordinadas entre sí. Es decir, nos guste o no nos guste, si queremos ir a El Salvador, tenemos que pagar el capricho que ellos ponen. No hay opciones, porque las agencias de viaje prácticamente son obsoletas ya, directamente. Entonces, a esto está diciendo esta profecía, ya cómo se cumplió exactamente. Dice, los gobiernos se volverán herejes, nadie los reprenderá. Dice que será un periodo donde tendremos gobiernos malos, herejes, vulgares, mal hablados. Se supone que hace 30 años atrás, hablemos de 20, nuestro gobierno, al que llegaba a ser presidente, generalmente era una persona educada, una persona al menos de buen testimonio en público. Pero la profecía dice que cuando los tiempos finales tendremos gobiernos insolentes, gobiernos vulgares, gobiernos herejes. No tengo que mencionar a ustedes. Hay un estudio que les recomiendo, pero muy en privado, si realmente a usted le gusta la investigación en su casa. Ese que tengo que se llama Anticristo. Mírelo. Pero mírelo usted con su esposa solo. Y va a ver las características del actual presidente. Nunca habíamos tenido en la historia de los Estados Unidos de América
algo así. En Centroamérica tenemos gobernantes completamente dificilísimos. La situación, por ejemplo, los salvadoreños, cometiendo como que la historia, el pasado, como digo, un tema, se vuelve futuro. Dice que un periodo cuando Israel cayó en crisis espiritual profunda, en aquel momento aquel rey bueno murió y necesitaban elegir a un nuevo rey que enderezara la nación judía. Y el consejo de ancianos recomendó buscar a un rey adulto, anciano, de principios morales, para sacar la crisis que ya había quedado en el pueblo judío. Pero los líderes no quisieron escuchar a los ancianos y fueron y buscaron a los jóvenes. Y los jóvenes dijeron que no eligieran a un rey adulto, sino que eligieran a un rey joven. Y esa fue la desgracia del pueblo judío. Los salvadoreños también tomaron la decisión de elegir a un presidente que antes de ser, cuando era candidato, se peleó a diestra y a siniestra con todo el mundo. Prácticamente los denigró a todititos los líderes políticos. El problema es que él llegó al poder a través de todas esas palabras y ahora el problema es cómo va a gobernar solo. ¿Qué va a pasar los próximos 2 años? Hay cosas que no puedo decir de lo que conozco como consejero espiritual en Washington, pero que sí hay preocupación, hay preocupación. En Costa Rica, el joven presidente también, porque eligieron un joven, el joven presidente está proponiendo una ley en el Congreso que ya está, donde dice específicamente que si el sacerdote católico, y eso va para los evangélicos también, se atreve a predicar del libro de Romanos donde dice que habla de los homosexuales y menciona públicamente que el homosexualismo es pecado, tanto él como su congregación podrían ir a la cárcel. En otras palabras, lo que estamos viendo son gobiernos insolentes. El presidente de España, que acaba de ser ratificado de nuevo, el presidente Sánchez, declaró en junio del año pasado que no podía juramentar en su presidencia sobre un libro en cuyo Dios él no creía. Se negó a juramentar sobre la Biblia. Tremenda la profecía, ¿no? ¿Cómo se está cumpliendo? Al pie de la letra, esta parte. Dice, la sabiduría de los estudiosos va a decaer. Cuando aquí está hablando, no está hablando de lo que ustedes creen la gente secular, está hablando del aspecto espiritual, ¿no? Porque así habla el judaísmo. Es decir, que dentro del ámbito espiritual va a haber una decadencia en cuanto al estudio. Esto lo estamos viendo con la iglesia evangélica en los últimos 10 años. Es catastrófico, es lamentable lo que está pasando en la iglesia evangélica. Eso me llevó a hacer un estudio que lo recomiendo que lo vean, pero usted con su esposa, a los esposos y esposas, se llama redes sociales, porque esas redes sociales están destruyendo su matrimonio, está destruyendo su familia y está destruyendo su iglesia. Las redes sociales. Porque nuestro pueblo evangélico ha dejado de alimentarse de buena palabra, de las enseñanzas de sus pastores, y se está alimentando de bagazo, de una multitud de maestros perversos en las redes sociales. Digo perversos porque usted ni los conoce, ni sabe quiénes son. Algunos de ellos son convictos, que como en esta nación no le dan trabajo a ningún convicto, ponen su telefonito celular, se ponen un título, salen con saco y corbata y comienzan a lanzar toda clase de veneno y de odio en las redes sociales contra tu pueblo. Porque recuerde que lo que digan contra tu hermano o contra tu hermano lo están diciendo contra ti, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo.
Así de sencillo. Por eso es incoherente que ustedes le estén poniendo like a personas que están todos los días denunciando los supuestos errores de la iglesia. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué autoridad tienen ellos para juzgar a la iglesia? ¿Acaso Dios los ha escogido a ellos para ser el Espíritu Santo? ¿No es el Espíritu Santo el que tiene que juzgar a la iglesia? ¿O es que están tomando el papel del equipo de Satanás, que es el acusador de los santos? ¿Y usted entonces ha decidido formar parte de ese equipo? Porque al ponerle usted like a esa gente, usted está diciendo: me uno al equipo de Satanás para ser los acusadores del pueblo de los santos. Es horrible cómo nuestros evangélicos, y muchos de ustedes que están aquí lo hacen, de fijo, escuchando a un tipo de Honduras, para dar uno de los múltiples que ustedes escuchan, un tipo de Honduras que es vulgar, lo más vulgar que yo haya visto en el planeta Tierra. Este tipo hondureño dice cosas vulgares, pero vulgares de nuestros evangélicos, de nuestras hermanas evangélicas, dice cosas horribles. Y usted se goza y se carcajea dándole like a ese elemento que dice horrores, pero horrores de nuestra iglesia, de nuestros predicadores. Porque si algún resentido de la iglesia siente resentimiento contra el hermano Luis Pérez, de inmediato le manda la información a este hombre o a cualquiera de estos perversos. Le mandan la información de que el hermano Luis Pérez, el resentimiento suyo, de lo que usted cree del hermano Luis, y aquel comienza a sacar todas las perversidades simplemente por el resentimiento suyo, creyendo él que le está haciendo daño al hermano Luis, le está haciendo daño a la iglesia de Cristo y a ti. Y recuerde que dura cosa es dar goce contra el aguijón. El que se mete con la iglesia se la va a ver con el Señor. Se la va a ver con el Señor. Y esa es la crisis que está viviendo la iglesia. En lugar de buscar la sabiduría que está en la palabra, recuerden lo que dice el apóstol San Pablo a Timoteo, y recuérdalos, mis niños, ustedes jóvenes, recuerden lo que dice Pablo, dice: la escritura es útil para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre sea eminentemente perfecto en toda buena obra. No tienen por qué alimentarse de basura de las redes sociales. Aliméntense de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Jesús dijo: mi palabra son espíritu y dan vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No tenemos por qué alimentarnos de basura. Aliméntese de la bendita palabra de Dios, que es vida eterna y que es la lámpara que nos ayuda a andar en la oscuridad directamente. Dice: quien tema al pecado será despreciado. Wow. Quien tema al pecado. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en este momento? A lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. En este momento, de verdad, desde México hasta Argentina, ya en Argentina ya es ley, pero prácticamente ese es el camino que llevamos ya ahorita en esta nación, porque por A o por B, no importa, porque en este estudio yo estoy diciendo que él tiene una de arena y una de cal. Y es más, hermano Luis, sí le sería bueno recomendar que este estudio lo vean, pero los líderes directamente en su célula, ellos, para que tengan un criterio de la situación que se está dando. Imagínense que esta situación está tan delicada, peligrosa, que gracias a Dios, en la que él tiene una de arena y una de cal, gracias a Dios que al menos en la de arena el presidente Donald Trump, mientras él esté en este momento en el poder de esta nación, la iglesia evangélica vamos a tener, los predicadores todavía vamos a tener la total y absoluta libertad de predicar. Pero si esto cambia el próximo año y viene un gobierno ultraliberal, lo que ya está en este momento avanzando sobre México y Centroamérica y Suramérica será una realidad aquí también. Lo que está proponiendo el presidente de Costa Rica es un avance de lo que ya se está proponiendo en las otras. Es decir, ya no podremos decir en el púlpito que el homosexualismo es pecado o que el lesbianismo es pecado. Es más, podríamos llegar a una peligrosidad.
Y permito a Dios que los niños que están aquí, los niños no me entiendan. Que si llega a suceder lo que pasó en mi escuela este año, en la escuela de mi niña, de 12 años, de 2 niñas de 12 años que se declararon, ustedes saben qué. Y si eso llega a pasar dentro de una iglesia, si llegara a tener un gobierno liberal, el pastor y ustedes los diáconos no podrán regañar a esas niñas. Y que si lo hacen, podrán automáticamente ser demandados, máximo en este estado que es ultraliberal. Así estamos. Y todavía no nos damos cuenta que Cristo viene. Así está. A lo bueno le están llamando malo. Y a lo malo le están llamando bueno. Dice, y la verdad no se encontrará. Es triste lo que estamos viendo. Recalco en este estudio que tengo, se llama redes sociales. La crisis que está viviendo nuestra iglesia necesita discernimiento del Espíritu Santo. Y voy a pedir a los hermanos de aquí de la iglesia que Dios los usa en profecía, que comiencen a orar duramente al Espíritu Santo para que a través de ellos el Señor esté exhortando a la iglesia a tener cuidado de qué basura se está alimentando en las redes sociales. No quiere decir que no hay buenos predicadores, hay lindos predicadores en las redes sociales. Por eso necesita discernimiento del Espíritu Santo. Cuando usted escucha a alguien que solamente está difamando, calumniando o sacando los errores de la iglesia, de inmediato bloquee esa página y ni siquiera se la recomiende a nadie. Escuche mensajes lindos, mensajes de salvación, mensajes de la venida de Cristo. Hay lindos predicadores, siervos de Dios en las redes sociales. Permita a Dios, insisto, en los hermanos que el Señor los usa en profecía, en cada culto, que empiecen a orar para que también el Espíritu Santo los use para educar al pueblo a qué es lo que está viendo en las redes sociales, en todo esto. Porque esto está haciendo que la gente esté dejando la verdad de un lado y se está alimentando de mentira. Dice, los jóvenes avergonzarán a los mayores. Estamos viendo la crisis en este momento, eso es obvio, donde en este momento se le está dando más prioridad a la juventud y se está considerando a los viejos como obsoletos, como que los viejos no tienen nada que enseñarnos a los jóvenes. Esa es la idea que se está fomentando. La misma historia que le pasó al pueblo de Israel. Y eso es sumamente peligroso, porque recuerde, los viejos ya pasaron donde esos jóvenes apenas van a pasar. Y ni siquiera hay seguridad que esos jóvenes puedan pasar lo que esos viejos ya pasaron. Por eso no podemos desechar el consejo de los viejos. Y escuchen, jóvenes, jovencitos, no cometan el error de considerar a sus viejos padres como que no tienen nada que enseñarles a ustedes. Porque esa es la teoría que se está enseñando en las escuelas en este momento. De que los papás no tienen ninguna autoridad, no tienen ninguna sabiduría. Y entonces estos niños de momento quieren saber más que los papás. Y menosprecian el consejo de los padres. Esa es la crisis que estamos viviendo en este momento. Por eso creemos que esta profecía, que es previo, según ellos, según el Sanedrín, previo a la aparición del Mesías. Recuerde que Israel no espera a Jesús. Ellos están esperando al falso Mesías, a quienes nosotros llamamos el anticristo. En algún momento nosotros pensamos que el anticristo iba a ser el líder mundial. Después de ese documento que recibí de la Universidad Hebrea, me di cuenta que la Biblia no dice que él va a ser el líder mundial. Él dice que va a presentarse como Mesías, pero de los judíos. Pero hay uno que sí va a ser un líder mundial, y es el antipadre, que representa al dragón y que finalmente le da el poder a su hijo para que se presente como Mesías de Israel. A su hijo puede ser hijo político, como sea que vamos a ver. Para la iglesia evangélica a lo largo de 2000 años, la inmensa mayoría de los profesores de instituto bíblico, que por cierto hoy está en crisis,
Porque hoy la inmensa mayoría de los profesores de los institutos bíblicos están gravísimamente lesionados espiritualmente. Pero los de hace 20 años para atrás, que eran todavía considerados puros, la inmensa mayoría de los profesores de institutos bíblicos enseñaron en aquel entonces que una de las señales más cerquitas del arrebatamiento de la iglesia sería la cercanía del pacto de paz entre árabes y judíos. En los últimos 50 años de los 70 de Israel, los presidentes de Estados Unidos han hecho hasta lo imposible por llegar a ser ellos los hombres que logren ese pacto. Los que más recordamos nosotros son a Jimmy Carter. Jimmy Carter hizo todo lo posible, fue el candidato que inclusive hasta se declaró evangélico, que ha sido, por cierto, el peor de los presidentes como evangélico. Jimmy Carter no pudo lograr ese pacto. Luego de Jimmy Carter vino el presidente, ese presidente bravo, que ni siquiera quiso perder su tiempo porque él sabía que no era el momento profético. Ronald Reagan. Después de Ronald Reagan vino George Bush viejo, y ese es el que empezó a acercarse. George Bush viejo fue el hombre que dijo en su discurso en 1981 que era necesario un gobierno de orden mundial. Ahí viene ya la primera palabra del gobierno del anticristo. George Bush viejo intentó ese pacto, pero fracasó. Luego vino el presidente Bill Clinton. Sin lugar a duda, el que más se ha acercado a ese pacto fue Bill Clinton. Después de Bill Clinton vino George Bush, que dio pasos fuertísimos también hacia ese pacto, pero los dos fracasaron, no fueron los hombres. Luego vino el presidente Barack Obama. Barack Obama, sin lugar a duda, ni siquiera se acercó al pacto, porque para comenzar los judíos no confiaban en él y muchos decían que él era musulmán. Así que Barack Obama definitivamente ni se acercó al pacto. ¿Por qué? Es lo que explico en el libro. ¿Por qué? ¿Por qué todos ellos fracasaron? La respuesta es muy sencilla. Porque todos estos presidentes de Estados Unidos, porque es la nación de Estados Unidos la que está en la profecía, porque todos estos presidentes de Estados Unidos se enfocaron en una forma equivocada en el pacto. Todititos ellos hablaban de un pacto Israel-Palestino. El problema es que los palestinos no aparecen en la profecía. No aparecen en la profecía. Por eso todos estos presidentes fracasaron. Hasta que en el 2017 un nuevo presidente toma poder en los Estados Unidos de América. Ese nuevo presidente, Donald Trump, que vamos a ver más adelante más las imágenes, en febrero del 2017 invita a la Casa Blanca al primer ministro Benjamín Netanyahu, y allí en la Casa Blanca en ese 2017 él va a decir a las 10 de la mañana hora de Nueva York, va a hacer una declaración donde los evangélicos en su totalidad ni siquiera se van a dar cuenta de lo que está pasando. Cuando el presidente Donald Trump anuncia en esa calurosa bienvenida que le da el primer ministro de Israel, anuncia que le va a dar prioridad a un futuro pacto y dice las siguientes palabras: ese pacto tendrá que ser entre árabes e israelíes. Los palestinos, dijo él, serán secundarios, pero la importancia del pacto va a ser árabe-israelí. Esa fue la palabra clave. Él viene a decir lo que ninguno de los otros había dicho. Exactamente. La profecía dice que el pacto tiene que ser entre árabes e israelíes. Y de momento, todas las antenas de los judíos se levantaron, incluyendo los judíos de Nueva York. De momento, el presidente Donald Trump anuncia que no solamente se va a preparar específicamente ese pacto, sino que va a dar pasos gigantes hacia el pueblo judío. Va a ser el amigo incondicional de los judíos. Anuncia que lo primero que hará
será reconocer públicamente a Jerusalén como el pueblo, como la ciudad capital de los judíos. Inmediatamente todititititito los judíos de Nueva York se identificaron con él y dijeron: este es el hombre. Seguidamente el hombre anuncia que trasladará su embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Con ese inmediatamente se echa en la bolsa en su totalidad a todo el pueblo judío. Pero a la vez también empieza a suceder algo que va a despertar ciertas sospechas sobre los judíos. ¿Cómo es posible que en esta ocasión todititititito los musulmanes no se levantaran en gigantesca protesta por lo que él declaró de Jerusalén? Se quedaron callados los musulmanes, los árabes. Dos, los árabes reciben al presidente Donald Trump en mayo del 2017 con todos los honores que no lo habían hecho con ningún presidente de Estados Unidos, y lo premian. Esto prepara entonces el camino a esta gran profecía. Este 19 de diciembre, el presidente Donald Trump daba la noticia de que las tropas de USA saldrán del territorio de Siria, un lugar donde los últimos 8 años ha estado en una grave guerra civil, donde ya se han cobrado la vida de más de 500,000 de almas y un territorio, donde además de tropas extranjeras como las de Rusia, hay una gran cantidad de grupos subversivos dispuestos a derribar al régimen del gobierno de Siria. La orden del presidente Donald Trump de salir de Siria parecía una locura para republicanos y para demócratas. E inclusive su propio ministro de Defensa renunció por esa decisión que él tomaba. ¿Cómo es posible que Donald Trump se salga de Siria en un momento en que las tropas rusas y otros ejércitos están metidos allí? La acción parecía como un paso tonto e ingenuo que daba el presidente, pero en verdad no, todo es paso hacia la profecía. La respuesta se va a dar inmediatamente después, cuando el príncipe de Arabia Saudita, ese impresionante líder en este momento en su totalidad de todo el mundo árabe, el príncipe de Arabia Saudita va a recibir le va a dar un total y absoluto espaldarazo al presidente Donald Trump. Y sobre todo, Donald Trump hace una jugada estratégica. En estas últimas semanas de diciembre, este príncipe de Arabia Saudita es cuestionado, oiga bien, es cuestionado por un crimen de Estado que fue declarado abiertamente real, el crimen de Estado. Por ese crimen de Estado, el mundo, incluyendo Estados Unidos, tenía que haber sido condenado públicamente, pero estratégicamente Donald Trump, e increíblemente Donald Trump, no condena al príncipe de Arabia Saudita por ese crimen de Estado, y al no condenarlo, este príncipe se siente moralmente obligado a respaldar a Donald Trump hacia aquel proyecto. Seguido, al no condenarlo Estados Unidos, Israel tampoco condena a este príncipe de Arabia Saudita, no lo condena moralmente por el crimen de Estado, y eso obliga a que el líder máximo de los árabes se sienta comprometido moralmente con los judíos, porque esta vez los judíos no lo condenaron. Todos son pasos finales hacia el pacto de la gran profecía de la Biblia. Este acercamiento de los árabes a Israel ha creado una ligera calma a la población judía, pero que con esta decisión del presidente Trump, esa calma parece que podría desaparecer el año 2019. Aunque indiscutiblemente el presidente Donald Trump aprovechará ese histórico acercamiento del mundo árabe a Israel para promover de forma mucho más rápida de lo que esperamos un histórico tratado de paz. Con los pasos que se dio de salir de Siria y al haber perdonado abiertamente al príncipe del asesinato de Estado, el mundo árabe en una forma en 50 años, perdón, no 50, en 70 años eso no había ocurrido.
líderes árabes empiezan a acercarse a Israel. Eso nunca había pasado en 70 años, desde la creación del Estado judío. En enero, el primer ministro Benjamín Netanyahu recibía a este líder musulmán que anunciaba que a partir de este 2019 será uno de los primeros países musulmanes que comienzan a tener relaciones diplomáticas con el pueblo judío. El panorama empieza a abrirse, el camino hacia eso empieza a abrirse en una forma gigante e impresionante. De hecho, el príncipe de Arabia Saudita ya anunció que se prepara una cumbre histórica para este próximo año 2019, donde, según sus palabras, el protagonista será el presidente Donald Trump y su yerno Jared Kushner. El primer ministro Netanyahu se prepara para ese gran paso también. Es decir, anuncia el primer ministro Donald Trump, y el príncipe, este príncipe, anuncia que para finales de este año se está preparando una cumbre de encuentro histórica que en 70 años no ha ocurrido entre árabes e israelíes. El primer ministro Benjamín Netanyahu recibió con sumo agrado, y la noticia se daba aquí en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump recibía uno de los homenajes más grandes nunca dados por los islámicos a un presidente de los Estados Unidos de América. Con eso, prácticamente el camino queda preparado y se anuncia para finales de este próximo mes que viene, posiblemente la tercera semana de junio, se anuncia que el yerno del presidente, Jared Kushner, va a anunciar la primera propuesta, no es el plan, una propuesta del proyecto del Pacto de Paz. Se va a anunciar apenas a finales de junio. ¿Podría ser Jared Kushner uno de esos protagonistas de la profecía de la Biblia? ¿Podría estar él en la profecía? Recuerde que el antipadre no tiene que ser judío, tiene que ser un líder mundial. Pero el anticristo sí tiene que ser judío. ¿Por qué? Porque el anticristo se va a presentar como el Mesías del pueblo judío. En este momento, como tal, no sé si me adelanté, porque el estudio lo hice en diciembre de 2017, estoy diciendo que solo quedan 3 candidatos en aquel entonces. Jared Kushner, el rey Felipe de Borbón y el mismo Benjamín Netanyahu, que no hay que descartarlo. Ahora bien, de los 3, el hombre en este momento que goza de toditititita la confianza del hombre más poderoso del planeta Tierra es él. ¿Por qué? Primero, porque él es el yerno del presidente Donald Trump. Todititita la prensa en Estados Unidos sabe que el hombre de mayor poder en los Estados Unidos después de Donald Trump en este momento es su hijo político. El misterioso hijo, miembro de la comunidad judía de aquí de Brooklyn, Nueva York, él, el misterioso muchacho multimillonario, porque está joven, cuya torre, que usted la conoce aquí en Nueva York, tiene el número 666, porque así le agradó a él tener ese número. ¿Estaremos siguiendo hacia la profecía entonces? ¿Será parte del cumplimiento de todo esto? Lo que sí ya se sabe en estos momentos es que Donald Trump lo ha escogido a él, específicamente a él, para que él sea específicamente el hombre que negocie el tratado de paz en el Medio Oriente. No olvidemos que toditititito los predicadores de hace 2000 años siempre dijeron que quien logrará ese pacto será el anticristo. Recuerde, él es el encargado, y aquí vamos a ver toda la información en estos momentos. Trump felicita a Netanyahu por su victoria, una buena señal para la paz.
Y recuerde que el 9 de abril él fue reelegido y se convirtió en el primer ministro más grande de la historia de Israel en estos 70 años, al permanecer ya 25 años consecutivos en el poder de Israel. Es el hombre más controversial y, al igual que Jared Kushner, se le considera también mesiánico. ¿Por qué se le considera mesiánico? La palabra mesiánico no es la que usted está escuchando en las redes sociales. La palabra mesiánico en el vocablo judío quiere decir judíos que están esperando al Mesías. Y como dije, no a Jesús, sino a quien ustedes ya saben. Tanto el yerno del presidente Donald Trump como el primer ministro Benjamín Netanyahu se declaran mesiánicos. ¿Qué quiere decir? Que ellos creen en la pronta venida o aparición más bien de ese Mesías. No venida, aparición de ese Mesías. Entonces, de allí que el paso gigante que está dando en este momento él es impresionante. Dice, en una rueda de prensa Trump agregó: escuché que Netanyahu ganó, es un buen amigo y quiero felicitarlo. Todos dijeron que no hay posibilidades de paz, pero ahora con Netanyahu creo que hay una posibilidad aún más alta. Por otro lado, el asesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton, dijo que en una entrevista de prensa local que la propuesta de paz del gobierno estadounidense será publicada en un futuro muy cercano, aunque no especificó la fecha. Ya sabemos que va a ser a finales de junio. Ya es un hecho. Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, emprenderá a finales de este mes, eso fue ya en febrero, por Oriente Medio para promover un plan de paz para israelíes y palestinos que la Casa Blanca presentará probablemente después de las elecciones del 9 de abril. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Kushner visitará sobre la última semana de febrero Omán, Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. El plan que se ha dado en este momento, esa visita impresionante, histórica que se está dando este 2019 es histórico. Israel ha entrado en un ágape que en 70 años no había logrado. Acercamiento con sus hermanos árabes. ¿Por qué sus hermanos? Porque son sus verdaderos hermanos en la sangre. En 70 años no se había dado el reconcilio entre Esaú y Jacob. De momento, ese acercamiento comenzó. Pero aquí también comienza una crisis para la iglesia. Porque Pablo dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Es decir, es la cercanía también del arrebatamiento de la iglesia. En el mes de febrero, los judíos experimentaron algo que les levantó el corazón. Por primera vez en 70 años, los príncipes de Qatar y los príncipes de los Emiratos Árabes sobrevolaron el territorio de Israel en sus jets privados con una escolta militar israelí que les daba la bienvenida, y sobrevolaron el territorio de Israel como un anuncio de un acercamiento histórico de Esaú con Jacob. Pero todo eso es la profecía de la venida de Jesús. Como todo se está acercando. Mientras todo eso se está dando, otro misterio está sucediendo este 2019. Este señor que usted está viendo aquí, este señor es nada menos y nada más que el Rab Shlomo Moshe Amar, el máximo líder del grupo de los 70 de los más altos judíos del mundo que están aquí en Brooklyn, Nueva York. ¿Sabía usted que estos 70 no pueden trasladarse a Jerusalén? Es la decisión de ellos. Los 70 seguirán aquí en Brooklyn, no se van a trasladar a vivir a Jerusalén hasta que el Mesías aparezca en Jerusalén. El gran rabino este es uno de los 70, el grandotototote de los 70, como quien dice Caifás en aquella época. Él, aquí está, el 5 de enero, estuvo en España para homenajear de una forma impresionante
al rey Felipe de Borbón, a quien le llamó, hizo una declaración profética. Él dijo que será un honor, le dijo al rey, será un honor, querido rey, le dijo, que prepare una visita de gala a Jerusalén, donde nosotros los judíos lo recibiremos como una vez recibimos al rey Saúl. ¿Por qué dijo él? Porque él es el último descendiente de la casa del rey David que queda como rey en estos momentos. Pero en ese mismo año también algo, o sea, están pasando cosas que solo Dios sabe por qué tiene que estar pasando esto. En ese mismo mes, el 21 de enero, aquí dice, los judíos españoles premian a Felipe VI por apoyar el legado sefaradí. En ese desfile donde al otro lado está la multitud, que lo vimos en vivo en el periódico, en CNN ese día, los manifestantes judíos gritaban la misma consigna de la Biblia: queremos al rey, tenemos al rey, la profecía de Saúl, aludiendo que un día, dicen ellos, Felipe podría ser declarado también, bueno, aunque ya tiene el título de rey de Jerusalén, todavía los judíos no lo han declarado públicamente. ¿Qué tiene que ver todo eso? No sabemos nada. Pero lo que sí sabemos es que en este mismo año 3 veces ha sido premiado este rey, por los judíos sefaradí. ¿Tiene que ver algo con la profecía? Solo Dios lo sabe. Pero también hay algo muy interesante. Todo eso tiene que ver con expectativa del Mesías. Algunos dicen que desde la llegada de Donald Trump los judíos sienten que llegó el momento del Mesías y que sencillamente lo que están haciendo es buscando en esos 3 cuál de esos 3 puede ser el Mesías: Jared Kushner, Felipe de Borbón o el propio Benjamín Netanyahu. Lo sorprendente de esta calcomanía que le hizo el gobierno de Brasil a Benjamín Netanyahu, esta que está viendo aquí, esta calcomanía, es una calcomanía, ¿cómo se dice? Un timbre de correo postal, es decir, que está corriendo en todo Brasil en este momento, el correo postal. Este correo dedicado al primer ministro Benjamín Netanyahu dice aquí, Masotop, esta palabra, Masotop, ¿qué quiere decir? Y aquí la palabra Hamashiach, esta palabra que está aquí, Hamashiach, Masotop, quiere decir, esperamos con suerte o con ansia a nuestro Mesías. Otra palabra puede decir, tenemos la suerte de tener ya al Mesías. Esto fue dedicado para el primer ministro que ha roto el récord de más permanencia como primer ministro en Israel. ¿Cuál de estos 3? No lo sabremos. Lo que sí sabemos es que los 3 en este momento están en el protagonismo. Hay una situación importante que yo quiero para que nos preparemos para ir a orar. Hay una preocupación muy profunda en todo esto, pero profunda. Es un hecho, ya es un hecho, que el presidente Donald Trump va a presentar un proyecto de paz el próximo año. Algunos dicen que ese proyecto de paz podrá ser presentado posiblemente en plena campaña política de los Estados Unidos, es decir, en junio del próximo año. Y que ese tratado, si él logra ese tratado de paz, automáticamente ganaría la reelección en los Estados Unidos. Pero también podría ser el hombre de la profecía. Otra de las grandes preocupaciones que hay para el próximo año es que en plena campaña política, cuando él esté listo para presentar el proyecto de paz, empuje a Irán a la guerra. Al empujar a Irán a la guerra contra Israel, automáticamente Estados Unidos se metería en esa guerra. Al meterse Estados Unidos en esa guerra, se metería Rusia. Al meterse Rusia, se metería China. Estaríamos en una peligrosidad de una tercera guerra mundial. Y en la peligrosidad de una tercera guerra mundial, necesitarían un milagro, un tratado de paz contundente a última hora, que podría ser provocado en esa manera. Todas esas posibilidades están en la mesa.
Tal vez nunca antes los habíamos visto tan cerca como ahora sí la estamos viendo cerca. La pregunta es, ¿qué va a pasar? A mí me preocupa no tanto este año. Este año que estamos viendo toda esta pasividad, este enfriamiento en la iglesia, me da miedo. Son los síntomas del arrebatamiento de la iglesia. La pregunta del $1.000.000 es, porque yo estoy hablando de 10 años, que no tuve tiempo de hablar aquí, los 10 años en rojo, de los 70 para acá. La pregunta es, ¿qué va a pasar a partir del año 2021? Es probable, dicen algunos, que antes del arrebatamiento venga una persecución, que el Señor la mandaría con un objetivo de calentar a la iglesia. Recuerde que la única manera que nos calentamos es en la persecución. Cuando no tenemos persecución estamos tranquilos. Algunos dicen que a lo mejor se cumpla la profecía. Por ejemplo, en esta parte donde estoy tocando, digo, pues también ya lo toco teológicamente en el libro, digo, estoy hablando de la profecía de Daniel, donde dice Daniel que cuando los liberales lleguen al colmo, si un gobierno liberal en la primer potencia del mundo, donde ya los ciudadanos de esa primer potencia están hastiados de ese liberalismo, dice, lo sucederá en su lugar un rey anciano de rostro fiero que hará sus propios caprichos. Recordemos que en el gobierno de Barack Obama era un gobierno ultraliberal, donde los todititos en Estados Unidos estábamos hastiados de ese liberalismo. Y en su lugar lo sucedió un presidente anciano de rostro fiero. Y dice Daniel que no dará la gloria a nadie, es decir, hará sus propios caprichos. Pero lo que me sorprende es lo que dice la profecía de Daniel. Dice, y llegará al poder con ayuda de los santos. Hoy en día se sabe que él ganó la presidencia por el voto total y absoluto de los evangélicos, y que se mantiene en el poder por el voto total y absoluto de los evangélicos. Daniel dice, y llegará al poder con ayuda de los santos. Y luego dice, y se mantendrá en el poder con ayuda de esos santos, aunque en la parte final traicionará a los santos. Yo sé que esto es difícil de entender. Y si para usted es difícil, es más difícil para mí. Como decía este prominente predicador, uno de los hombres más respetados en Chile como siervo de Dios, dijo en mi visita del año pasado a Chile, le tocó presentarme ante el gremio ministerial. Él dijo esta palabra: los escatólogos son como los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento les tocaba bailar con la más fea. Les tocó decir lo que el pueblo no quería escuchar. Les tocaba predicar lo que todavía el pueblo no entendía. Muchas veces fueron perseguidos, llamados locos, algunas veces enterrados en un pozo de lodo, porque lo que ellos estaban diciendo el pueblo no lo perfilaba. Como el caso de Jeremías, que hablaba que no venía bendición, sino que lo que venía era crisis sobre el pueblo de Israel. Decía él, los escatólogos de hoy en día son los que le toca decir lo que nadie quiere escuchar. Y a veces están diciendo cosas que todavía el pueblo no lo puede percibir, pero que ellos ya lo están percibiendo adelantado. Es por eso, dijo él, que son objetos de ataque, de burla, de bullying en las redes sociales, igual que los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos están viendo lo que ustedes todavía no pueden ver. Señores, se levantan y se van porque todavía no pueden, no tienen la capacidad de percibir lo que nosotros estamos percibiendo. Les voy a dar un ejemplo. Acabo de estar en Indiana. Ahí estuvo este pastor lindo, un muchacho joven que está levantando un concilio lindo ahí. Él estuvo en el 2004, yo ni me acordé. Él estuvo allí en el 2004 en Atlanta, Georgia, donde yo di una conferencia, 2004.
En aquel entonces yo dije, y él lo dijo ahí en público a los pastores, dijo, Bolaños dijo que la televisión normal iba a desaparecer, que la televisión normal iba a desaparecer, que iba a venir que todos esos cajonones iban a desaparecer y que una nueva televisión plasma delgadita iba a entrar en sus hogares. Esa fue la prédica que yo grabé en ese entonces. Y dije, esa televisión plasma y esa nueva señal digital que le va a entrar no es un regalo, significan ojos y oídos en su casa del sistema. Cuando yo dije eso en el 2004, fui objeto de toda clase de ataque en las redes sociales y de burla. Una iglesia en Georgia, Atlanta, en el 2006, del G12, hizo un show público utilizando el nombre de Antonio Bolaños como el loco que estaba hablando cosas locas y decía la palabra, porque ellos son muy vulgares para hablar. Porque dijo, él está diciendo que la televisión normal va a desaparecer y que una televisión delgadita, nueva y digital va a entrar en nuestras casas. Y que el teléfono celular normal va a desaparecer y que un teléfono inteligente va a entrar de nuevo, va a entrar y va a dominar, va a conocer los secretos de la gente. Y se burlaron de mí en público en Atlanta. Hasta que en el 2007 History Channel vino en mi rescate. Y History Channel dijo, ahora cuando tu esposa se está bañando, ya no está segura que no lo están viendo. History Channel está hablando de la nueva televisión plasma, donde dice que trae una microcámara integrada que te puede ver y te puede oír. Hace un poco más de un mes, las autoridades de mi ciudad en McAllen, Texas, promovieron una reunión de padres de familia donde iban a intervenir psicólogos, consejeros de la ciudad y miembros de la Policía Federal para hablar el problema de nuestras niñas y nuestros niños en las redes sociales. Cómo saber, cómo averiguar los padres qué es lo que ellos están viendo en las redes sociales. Y entonces mi esposa fue con un grupo de la iglesia para estar en el seminario. Y dijo, Antonio, todos nos miramos y nos reímos de lo que dijo el policía allí de ti. El policía dijo, todos nos acordamos de ti. Cuando dijo el policía federal, dijo, por favor, y escuchen mamá, dijo, por favor no cometan el error de ponerle una televisión plasma a su niña en su cuarto. Porque alguien puede activar la televisión de su niña y ver a su niña. Y me dijeron que estaba loco en el 2004, porque lo estaba diciendo cuando nadie podía ver todavía lo que venía. Pero ¿quiere que le diga más? Muy sencillo. ¿Hasta dónde me ha llegado lo que dije en aquel entonces? Pregúntele a su teléfono al final del día. Estos muchachitos jóvenes saben perfectamente bien, pero también usted ya. Pregúntele a su teléfono al final del día a dónde estuvo. Pregúntele. Y su teléfono le va a decir dónde estuvo, dónde fue, en qué mall estuvo. Es más, hasta le mando un mensaje diciendo, ¿quieres el mapa? Y te mando el mapa. ¿Cómo es que tu teléfono celular sabe dónde estuviste, dónde fuiste, dónde visitaste? Y si tu teléfono lo sabe, ¿quién más lo sabe? Entonces, es difícil para nosotros como escatólogo, porque tenemos que decir cosas que ustedes todavía no han podido percibir. Y una de mis preocupaciones y mi de temores profundos, se lo he compartido al pastor Luis, lo he venido compartiendo todo este año, es este 2019 al 2021. Creo que nos esperan cosas bien terribles. Todavía esta mañana yo estaba preocupado, no pude tener acceso más. ¿Qué es lo que pasó esta madrugada en Perú? Sabemos que hubo un terremoto de 8.3 grados, eso es grandísimo. Todavía no conocemos los detalles de las noticias, no tuve chance de ver más, pero eso es un terremoto de terrible dimensión, de 8.3 esta mañana. Y entonces estaba preocupado por lo que estamos viendo, el ambiente, ese ambiente de la iglesia es lo que me da miedo. La iglesia está fría. Fría, profundas divisiones,
un espíritu de traición que nunca lo habíamos visto. Pablo lo dijo, pero debes de saber esto, que en los últimos días muchos se apostatarán de la fe y habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, soberbios, blasfemos, crueles, ingratos, traidores. Saben, en este momento nuestros verdaderos pastores están sufriendo, como usted no tiene idea, calumnias, difamaciones horribles, traiciones de sus mejores amigos. Lo hemos vivido en carne propia en nuestro ministerio. Gente que nunca hubieran tenido oportunidad de estar arriba en el ministerio, pero que estos ministros pastores le dieron la mano y los pusieron arriba. Y de momento se voltearon con difamaciones, con calumnias, o aprovecharon el más mínimo error. Porque recuerde, amigo no es aquel que inmediatamente cometes un error te desprecia. Ese nunca fue tu amigo. ¿Quién es el amigo? Dígame, ¿quién es el amigo? Aquel, cuando estás en el momento más crítico de tu vida, Él está contigo. Yo nunca se me olvida cuando niño, nunca olvido esa palabra de mi anciano padre. Me dijo, yo estaba fuera, era ahora convertido, cuando jovencito, fuera de ahí en la crisis que vivió Nicaragua con la guerra, con Somoza y después con los sandinistas. De la noche a la mañana mi familia lo perdió todo, no solo mi familia, todititos los nicaragüenses. Mi papá lloraba porque él cometió el gravísimo error de tener todos sus ahorros en el banco de Nicaragua. Y de la noche a la mañana el gobierno canceló todas esas cuentas y de la noche a la mañana todititos sus ahorros se perdieron. Y me dijo mi padre estas palabras, me dijo, Antonio, toditito lo que decían ser mis amigos me abandonaron. Algunos, dijo, hasta me escupían así en el mercado cuando me miraban y decían marrano, porque así a la familia de mi papá les decían marrano, o sea, por ser judíos españoles. Y me escupían, dijo. Solo hubo un hombre, dijo, que también era judío, ya murió. Se llamaba Felipe. Dice, solo Felipe fue el único que estuvo en los momentos más difíciles de mi vida y demostró ser mi amigo. En estos momentos de crisis que está viviendo la iglesia, estamos viendo ese problema de la infidelidad de amistad. Te traicionan en las redes sociales las personas que verías tú. Te difaman, te destruyen. Están esperando el más mínimo error que tú cometas. Sí, está bien, cometemos errores porque somos humanos. Pero quieren ese error para desbaratarte, para denigrarte. ¿Por qué? ¿Qué van a ganar con ello? Esa es la crisis que está viviendo la iglesia en este momento. Esta crisis que está viviendo, que ya lo habló el apóstol San Pablo, que tampoco es nuevo, es profecía. Por eso sabemos que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Algo va a pasar, algo tiene que pasar. La cercanía de ese pacto de paz, que ya nunca se había visto tan cerca, ya está anunciado para el próximo año. Es prácticamente una realidad, pero hay algo que yo quiero decir en este momento antes de que entremos a orar. Hay algo que yo tengo miedo. En el mes de marzo de este año, el periódico israelí, o la prensa israelí, sacó un artículo que es para que los pelos se nos ponga de punta. El periódico israelí dice la siguiente palabra, dijo el artículo, la siguiente palabra, dijo, increíblemente, dijo, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, goza con el total y absoluto respaldo de los evangélicos como sus aliados incondicionales. Dice, los ha ganado porque todititos los evangélicos están totalmente de acuerdo con él por el incondicional respaldo que el presidente Donald Trump le está dando a Israel. Y es lógico, todititos los evangélicos vamos a apoyar al presidente si él es amigo de Israel. Pero me preocupó lo que dijo el periódico. Dijo, lo extraño es, dijo,
que mientras todititititito los evangélicos están aplaudiendo a Donald Trump por ese pacto que se aproxima, los israelíes, incluyendo en Estados Unidos, le han retirado su apoyo y la comunidad judía no está respaldándolo porque tiene miedo. Los judíos tienen miedo de ese pacto que él va a presentar. Y dice el periódico, la razón que los judíos tienen miedo es que como ya saben que él es caprichoso, que cuando se propone hacer algo, reviente, truene, ese muro tiene que hacerse. Se encapricha. Ellos dicen, y como le ha hecho muchos favores a los judíos, Jerusalén, el reconocimiento, las alturas del Golán, moralmente los judíos están, el gobierno, comprometido. Y eso quiere decir que a la hora de ofrecer el pacto, va a cobrar la factura. Y en esa factura, lo que digo para la honra, bendita gloria de mi Señor, lo toco aquí, el pacto, donde digo que Jerusalén va a entrar en ese pacto. El miedo, dice el periódico de los judíos, es que el próximo año Donald Trump presente un tratado de paz con la partición de Jerusalén. Y como los judíos están hasta la nariz comprometidos con él, el gobierno, ese es el miedo que tiene la comunidad judía. Entonces, me preocupa ese miedo que sienten los judíos y que los evangélicos no lo podemos percibir. Me llamó la atención que dice que todititos los judíos en este momento en Estados Unidos se hicieron del otro lado porque tienen miedo. ¿Por qué ese miedo? Recuerden que Israel es pueblo de Dios también. ¿Por qué ellos? Recuerden que ellos tienen 4000 años de historia. Ellos han sabido lo que es un Nabucodonosor y han sabido todo eso. ¿Por qué de momento ellos empiezan a percibir un miedo? Y si ellos están percibiendo ese miedo, ¿no cree que la iglesia deberíamos de orar? ¿No cree que deberíamos de acatar como uno de los hermanos o hermanas que profetizó esta mañana? Donde el Señor hablaba, es tiempo de que me busquen. Es tiempo que me busquen más. Que nos acerquemos más al Señor. Que le busquemos más con la familia. Que reunamos a nuestros hijos y busquemos más. Que no dejemos de congregarnos, sino todo lo contrario, meternos más, comprometernos más con la iglesia. En otra palabra, estar preparado en las manos del Señor. El Señor dijo, el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Es decir, el mejor momento en este momento es estar en las manos del Señor. No sabemos, yo no sé exactamente qué va a pasar, pero para mí desde hoy empiecen junto conmigo, porque el próximo viernes ya es junio. Los invito desde hoy que estén junto conmigo viendo qué va a pasar en junio del próximo año. Va a ser clave para saber si es que no ha venido el rapto, porque estamos a la punta del rapto también. Pero acuérdense de mí, ¿qué va a pasar junio del otro año? Si las profecías van como estamos hablando, de junio en adelante del próximo año estas cosas van a estar al rojo, ardiendo en la profecía. En otras palabras, eso quiere decir que nos queda corto tiempo. Solo Dios sabe el día y la hora, pero nos quiere decir que nos quedan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, solo Dios lo sabe. Pero eso quiere decir que ganemos a la familia, a nuestros hijos, que los metamos porque el Rey viene pronto. Ese pacto que lo están celebrando los evangélicos, sí, lo están celebrando los evangélicos. Eso es lo que dice el periódico. Todititititito los evangélicos de Estados Unidos están celebrando ese pacto que está ofreciendo Donald Trump. Pero no lo está celebrando Israel. Por esta profecía. Isaías dice que ese pacto, dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seo no será firme cuando pase el torrente. Cristo viene pronto. O ganamos
ganamos a la familia o la perderemos. O nos metemos de lleno al Señor o nos enfriaremos. O seguiremos escuchando a los calumniadores, difamadores, a toda esa gente bajo maldición y nos convertiremos en malditos. O sencillamente bloqueemos a toda esa gente bajo maldición y seamos seguidores de los pacificadores de paz. Porque la palabra de la bienaventuranza dice: bienaventurados los que predican la justicia y la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ha sido duro este año. Me ha tocado como ministro, porque estoy en toda América Latina. Me ha tocado estar con presidente. Contaba el pastor Luis, los he visto de rodillas llorando. Como el presidente de Nicaragua y su esposa de rodillas ahorita cuando fui a ministrarles. Desde entonces estoy en administración permanente. Cayeron de rodillas los dos llorando. Porque el movimiento gay los quiere sacar a como de lugar. Porque son los dueños de CNN, son los dueños de Univisión, son los dueños de todo. Me ha tocado visitar a otros presidentes, líderes, personalidades, pero también pastores este año. Pastores donde sus hijos han estado a punto de suicidarse. Pastores como el pastor Nelson, yo no sé si usted se ha unido con él en oración. ¿Cómo ha sido? Cómo el diablo lo ha atacado con furia desde el año pasado. El pastor César Flores está pasando una situación durísima de prueba. Un hombre de Dios, tremendamente de Dios. Su propio pastor de ustedes ha pasado un momento duro y crítico. ¿No les suena extraño todo este ataque? ¿No les llama la atención todo este ataque? ¿Quién está detrás de este ataque? ¿Quién está orquestando todo esto? ¿No les toma extraño a ustedes? Cristo viene, mi hermano. ¿Cree que no fue duro para mi familia que llegó gente del FBI a nuestra casa para decirnos de este hombre que nos está atacando? Directamente a la familia, claro, ya hay una orden inmediatamente, se le está haciendo, y hay una orden ya allí de ver en qué momento trata de hacer lo que él ha dicho públicamente que quiere hacer. Ni siquiera lo conozco personalmente, pero el tipo habla como que si me conociera hace 1000 años. Porque así son los enemigos, te atacan como que si ellos estuvieran en el mismo hecho, como que si ellos estuvieran acostados contigo. Por eso sabemos que Jesús viene. Agarra a tus hijos en la casa, abrázalos. Agárralos, abrázalos, porque en las escuelas ellos están siendo golpeados. Agárralos y abrázalos profundamente. Y llora con ellos, habla con ellos. Hagamos todos un solo equipo, porque la palabra dice: mejores son dos que uno, porque tienen mayor paga de su trabajo. Solo si trabajamos juntos y caminamos juntos, vamos a salir adelante, y solo si perseveramos, es la palabra de Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso está hablando que va a haber una crisis antes de todo. La estamos viendo ya en el mundo. Por eso sabemos que Jesús viene. Y pronto esto va a pasar en este video. Todo esto ya está pasando, todo está pasando ya.
track his every movement. You will rule on that, mark my words. A chip in everybody would be the universal monetary system par excellence, because there'd be no escape from it. As Americanism, if you peel off the label, you'll find soon to live from Los Angeles. What you see is happening now. A new world order can emerge. Así es. La venida del Señor está a las puertas. Todo está listo. Todo está preparado. Yo quiero invitarles en esta tarde a que todos inclinen su rostro allí en su banca. Todos. Mientras escuchamos bajito. Pídele a Jesús en esta mañana que te dé la oportunidad de que tu hijo o tu hija, tu mamá o tu papá, tu hermano o tu hermana, tu abuelo o tu abuelita estén en los planes de Dios. Mientras están orando esta mañana, la siguiente oración de perdón y de salvación la van a repetir únicamente aquellos jóvenes y jovencitas. Escúchenos, jovencito, jovencita, escuchen. Si ustedes todavía no están seguros de ser salvos, yo les voy a pedir que repitan conmigo allí en su banquita y en silencio la siguiente oración de salvación y de perdón. Igual usted, señor, o usted, señora, ha sido invitado esta mañana, pero que usted sabe que no es salvo, pero que quiere amar a Jesús. Entonces les voy a pedir a ustedes también que junto con los jóvenes allí de su banca repitan en silencio después de mí la siguiente oración de salvación. A ver, solo repitan en silencio. A ver, joven, todo jovencito de 12 años en adelante, o todo señor o señora que ha venido invitado, solo repita después de mí esta oración de salvación. Digan así, en silencio, pero repitan, digan: Señor Jesús,
En esta mañana yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y digan esta palabra: aceptamos esta mañana el perdón de todos nuestros pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz de Calvario.